daba un paseo alrededor del lago, iba encontrándome con otros seres. Eran de una consistencia lechosa, irradiaban luz. Algunos emitían una especie de sonido o vibración, otros tenían una apariencia parecida a la humana. Al mirarnos había un lenguaje sin palabras. Se podía transmitir el sentimiento. Varios de ellos me eran desconocidos. Al instante me irradiaban una calurosa bienvenida. Me hacían sentir en casa, parte de la familia. No había barreras ni disfraces. Todo era transparente. Vi a lo lejos un sendero. Me miró un ser y yo no acertaba a distinguir si era hombre o mujer. No había manera de saberlo. Con su vibración y una especie de sonrisa me transmitía que esas distinciones eran limitaciones residuales. No había diferencia. Entendía al instante la estrechez de mi comprensión. Aún no podía abarcar con discernimiento. Me animó a tomar el sendero. Emprendí el camino. Estaba maravillada de la hermosura del paisaje. Me sorprendía mi estado. Cada elemento me parecía de una exquisita belleza. Paraba en una amapola, olía el perfume de la manzanilla, reconocía algunos arbustos. Su simple vista o el olor de su perfume me hacía vivir un éxtasis. Me sobrecogía todo aquello que percibía, los árboles, la suave brisa primaveral o el canto de los pájaros. Me parecía fascinante cómo cosas tan sencillas llenaban de plenitud mi alma. Proseguí el camino que ascendía. No se veía lo que había más allá. Me pareció ver unas figuras. Al acercarme pude reconocer a mi padre y a una mujer. Me recibieron con mucho cariño y una resplandeciente sonrisa. ¿A dónde te diriges, pequeña?, me preguntaba mi padre sin palabras. No lo sé. Me ha llamado la atención este sendero, respondí. Fuimos andando juntos durante un tiempo. En mi mente resonaban preguntas. ¿Qué es este lugar? ¿Es el paraíso? Entonces escuché las carcajadas de la que ahora sí me parecía una mujer. No existe el paraíso ni el infierno, como se cree en el mundo, dijo. ¿Se está también aquí? Dan ganas de gritarlo al mundo entero. Es una sensación curiosa, como de recordar este lugar. Así es. Cuando llegamos aquí, empezamos a recordar todo el conocimiento acumulado que ya conservamos, respondía ella a mis pensamientos. Pero ¿por qué no saberlo cuando estamos allí? Eso no lo decide nadie. Es una cuestión energética. Cuando somos niños, nacemos con todo el recuerdo. Por eso envidiamos la inocencia y la ternura de los niños. Las vivencias que empezamos a tener nos hacen cerrarnos a la vida. Nos oponemos a ella. Cada experiencia dolorosa nos va cerrando. No creo que sea posible no cerrarse. Cuando podemos dejarnos sentir el dolor, este se diluye y surge el aprendizaje. Es un tipo de crecimiento que el alma necesita para ampliarse. Mientras hablábamos, llegamos a un edificio imponente, la biblioteca de madera que había visto antes. Algo en ella desafiaba la visión. Miles de formas redondeadas de madera imitaban a olas gigantes, mientras un gran círculo en la fachada dejaba entrar la luz hacia adentro. Era como un gran árbol, crecido en el mar. ¿Quieres entrar?, me ofreció ella, extendiéndome su mano. Sí, me encantaría. Mi padre esperaría fuera. ¿Es la biblioteca? Aquí leí el libro. No es exactamente así, pero podríamos considerarlo en primera instancia para comprender lo que aquí sucede. Al entrar había un olor a madera y a incienso penetrante. Se sentía un lugar sagrado, como cuando uno entra en algún templo que, aunque no sea de nuestra tradición religiosa, nos hace llegar su sacralidad. La luz era tenue, se veían escaleras de todas las formas, en el centro un círculo. Al acercarnos a él pude observar que era un haz de luz que provenía del techo. Cuando me disponía a penetrar en él, ella me detuvo. Aún no es el momento. Y aquí lo dejo. Aquí lo dejo. Este texto es un fragmento de la novela de debut de Adela García Molina.
Un minuto para decir, esto es el tercer piso de Proteo, librería Proteo, ya lo sabéis, ella es Adela García Molina, evidentemente yo no, yo soy Héctor Márquez y soy el que organiza estas actividades en la librería más antigua, más premiada y más reconocida de Málaga, hasta que dure. Y ya está, yo me dedico a la gestión cultural, la actividad cultural, soy periodista y liante, básicamente. Ya está, ya se ha acabado la parte mía. El destello de lo invisible es la primera novela de Adela. Adela es psicóloga y terapeuta, es malagueña también. No sé si está en la misma categoría, pero aquí eso funciona. Y está editada por Ediciones del Genal, que es la editorial que tiene Librería Proteo. Y es un libro muy importante y que hoy viene al pelo, porque mañana es el Día de Todos los Santos, pasado el de los difuntos, en otros sitios Halloween, que ya no tenemos nada nuestro. Y aquí, ¿de qué habla? Aquí habla de lo único que es importante en la vida, de la única certeza que tenemos y que, sin embargo, vivimos en una época en la que estamos emperrados en negar, en no mirarlo. Como lo decía Adela, estamos como los niños que no quieren aceptar, que te ponen, no. No, sí, nos vamos a morir todos, ya se lo decía antes. Y perdón por el spoiler, y no es que sea una cosa que como seres vivos nos agrade, decir, ¡ay, qué bien, me voy a morir mañana! No, es normal. Incertidumbre, dolor, temor, me voy a disolverme, ¿qué será de mí? Bueno, pues nadie lo sabe, todavía a esta altura nadie lo sabe. Pero llegamos al menos desde que tenemos conocimiento de algo civilizatorio, viviendo alrededor de la muerte, de lo que habrá, generando preguntas, a veces más filosóficas, a veces más fantasiosas, a veces nos preguntamos, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? Llevamos muchos años, llevamos ya varias décadas, donde se ha ido poniendo de moda la evidencia de que hay seres humanos que parecen que están muertos clínicamente, que de pronto despiertan y que relatan cosas parecidas. Fui a un lugar de luz, me encontré con no sé cuánto, Eso que llaman ahora ECM, las experiencias cercanas a la muerte, como saben ustedes, es un nombre que puso un psiquiatra norteamericano, se llamaba Raymond Moody, que aparece aquí también, junto con otros más, y que nos hizo asombrarnos de esa existencia, de que se pudiera volver, o sea, que existiera algún tipo de, digamos, de indicación científica de que había vida detrás de la muerte. Bueno, a pesar de que esos relatos cada vez son mayores, más comunes, coinciden en muchos de esos relatos, seguimos sin saber si hay vida detrás de la muerte y qué tipo de vida habrá. Seguimos sin saberlo, porque tampoco sabemos si eso es un instante, es lo que recuerda el cerebro, cuánto tiempo dura el cerebro, la percepción del tiempo y del espacio es completamente distinto. Como mínimo hay motivos para preocuparse de ello y como mínimo es menester, como decimos, hay que hablar de esto, hay que hablar de lo nuestro y lo nuestro es el tema de la muerte. Adela, según ya me ha contado, ya tomó la decisión de sacar para adelante este libro, creo en el último momento colectivo que hemos vivido todos, que nos ha puesto de bruces frente a la muerte sin saber muy bien qué hacer con ella. La muerte ajena y el temor absoluto a la muerte propia, no saber por dónde te puede venir, que fue la época de la epidemia de COVID y el confinamiento. Ni nos podíamos acercar a los nuestros, no sabíamos cuándo nos íbamos a tocar y vivimos un momento de terror, un tiempo de terror asombroso. Curiosamente, ya se acuerdan ustedes, vamos a salir mejores. En fin, bueno, ahí estamos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo ahora? Quizás estamos viviendo la época, como decía, más asombrosa, porque teóricamente tenemos esa idea de que los seres humanos vamos avanzando en conocimiento, en capacidad tecnológica y tal. Se habla más, se comparte más, las redes, lo que uno piensa enseguida lo sabe el otro y tal. Y sin embargo, es la época de mayor negación, donde sobre todo en las sociedades occidentales y urbanas nos hemos olvidado de cosas fundamentales. Independientemente si hay vida o lo que sea más allá de la vida física, si continúa la conciencia, si todas esas preguntas que nos hacemos que son absolutamente lícitas
y forman parte del misterio de la existencia y de nuestros límites, hay una cosa que es fundamental. La gente que va a morir, ¿quién les acompaña? ¿Cómo les acompañamos? ¿Y cómo acompañamos y cómo tratamos ahora mismo la pérdida de los que se van? El duelo, los cuidados del duelo. Pues probablemente tenemos, como decimos, en la época de más recursos, un nivel de negación más asombroso. Ustedes todavía, algunos han formado parte de mi generación u otras anteriores, donde las familias creaban una tribu, se abrazaban los unos a los otros, se daban cuidado, porque cuando alguien pierde a alguien querido no está para nada. Ahora tienes 10 días, creo, de baja, y a partir de esos 10 días, si sigues todavía deprimido y dolorido, ya te tratan como si tuvieras una depresión y te empiezan a empastillar. Hostia, ¿cómo es eso? Adela lo que ha hecho con esta novela es poner todo eso en la conversación. Y lo ha hecho de una manera muy inteligente y muy interesante. Todo está lleno ahora mismo de libros que hablan de experiencias cercanas a la muerte. Yo estuve con los ángeles, yo estuve con los demonios, yo estuve con los ángeles y con los demonios, yo no estuve, bla, 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 bla. Todo eso es muy interesante. Abre uno YouTube y todo el mundo le está hablando de los seres de luz, de los seres de lo que sea. Y como digo, es muy interesante. Ella ha hecho una historia, una novela, donde todo lo que le preocupa a ella, le ha preocupado a gente que tenía alrededor, lo ha convertido en una historia. Una historia además que inteligentemente también une a tres mujeres. Tres mujeres. Es verdad que las mujeres, como los niños, son más sensitivos, como decía aquí este personaje. Los tíos somos más, nos cuesta bastante más, nos tienen que dar buenas hostias para caernos del burro. Y entonces cuenta básicamente la historia de una chica adolescente que acaba de perder a su madre por suicidio. La historia de una mujer, una médico a la que diagnostican pronto, que se hace amiga y de esa chica adolescente y la está acompañando, le diagnostican de cáncer, y la hermana médico también de esta última, que digamos que cada una referiría dos maneras de acercarse a esa espiritualidad. Esto que hemos leído es la narración de una de ellas, la que muere de cáncer, en ese mundo. No sabemos ese limbo. Hay una parte de la novela que cuenta aquello. Y otra, la hermana, que como buen ser racional, pues se niega a creer en todas esas cosas. Adela va intercambiando las historias, los tiempos, hasta lograr una historia de relaciones y una historia sobre todo que lo que invita es abrir la mente a que hablemos de este tema. ¿Creer o no creer? Ella es de las que afirma aquí, a través de sus personajes, que abrir la mente y tener un poco de fe ayuda. Y se trata de eso. Se trata de que soportemos, como decían los antiguos cristianos, la carga pesada de la vida. La vida no tiene por qué ser una carga pesada. Este libro está lleno de alegría. Y yo creo que este libro básicamente lo que hace es invitar a ello. Y yo me voy a callar, le voy a decir a ustedes que es el momento publicitario antes de entrar, que compren los libros, encarguen este libro, si no quedan ya, porque nos vamos a quedar esta noche sin los libros, nos hemos quedado cortos, pues pongan después su nombre y sus cosas, y en cuanto salga el libro les llamamos y se lo llevamos a su casa con una persona encima de un elefante y se lo entregamos en mano. Y ahora, Adela, no te voy a preguntar lo que te dije que te iba a preguntar. A mí se me ha olvidado ya, o sea que... Es lo que hay, es lo que hay. No, pero si hay una cosa... ¿Tú cuándo tienes por primera vez, cuándo empiezan a ti importarte estas cosas de... ¿Qué será esto de la muerte? ¿Cuándo tienes la primera conciencia? Más o menos como la que te iba a hacer, pero un poquillo más puñetera, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, pues esta pregunta no me la esperaba así tan para empezar, pero bueno. Pues bueno, yo es que siempre me han gustado los temas así de profundidad desde bastante pequeña, así que
Yo me acuerdo en mi cama desde pequeña ya pensar sobre la muerte, ¿no? Sobre qué habría después, sobre qué, ¿no? A veces con angustia, otras veces como... Yo me acuerdo que era como una mente ya de niña, o sea, me he acordado después, ¿no? Con el tiempo de mayor, como desde la mente de la niña era como ya pensando, ¿y eso después de la muerte? ¿Qué puede haber? ¿Habrá algo? ¿Será la nada? Y me acuerdo de cierta... Bueno, pues de esa reflexión ya de bastante pequeña, vamos. Y normalmente por la noche, ¿no? Sí. Que además hay una cosa aquí fundamental, que tú abordas la muerte desde muchas perspectivas. Pero hay un elemento que tiene aquí mucho protagonismo, que es esa especie de sueño lúcido, donde los personajes, de alguna manera, sueñan con ese otro más allá, y con un lugar donde se encuentran a sus seres queridos. Y además con una potencia tan importante que no es, ay, anoche soñé con papá. Es distinto, ¿no? Esa relación con el sueño también como vía regia digamos, de contacto con otras realidades, que forma parte de muchas culturas, aquí está muy presente. ¿Por qué lo has elegido? Bueno, ha sido en parte, bueno, hay muchas de las historias del libro que me baso para escribirlas en mi propia experiencia, también de experiencia de personas que han fallecido cercanas a mí, de familiares, y también pues de mi trabajo de las personas a las que acompaño, que también me cuentan, bueno, pues a través de muchas personas que vienen a contar su duelo y a contar su experiencia, pues también hablan muchas veces de todo el mundo que se mueve en lo extrasensorial, que puede decir. Entonces, para mí, hay una parte que esto es una cosa más de creencia, que por la experiencia que he tenido y acompañando a otras personas, de que a veces los sueños pareciera que fuera un mundo un poco que uniera las dos realidades. Yeah. Y bueno, pues ha habido personas a las que he acompañado que han tenido estas experiencias y que les ha... Bueno, que para ella era de alguna manera, pienso en una en concreto que le ayudó bastante, el creerse que era un mensaje que estaba recibiendo para hacer su duelo. Y tú como psicóloga no tomas aquí mucho partido de decir, claro, ¿es una proyección, es el bastón que necesita una persona para sobreponerse? O no, mire usted que hay algo real al otro lado, solo que hay que ponerse unas gafas muy especiales de ver, no sé, de ver seres... Hombre, yo como psicóloga intento influir poco ahí. Vale. No, pero por ejemplo, en este caso que me viene a la memoria, ¿no? Pues para ella era, o sea, muchas veces como que tímidamente, ¿no? Por ser a lo mejor yo la terapeuta, me lo proponen como algo de, ¿será verdad?, ¿no? Como esperando que quizás le apoyen, ¿no? Y claro, tú ahí como psicóloga lo que haces es preguntar, ¿y tú qué crees?, ¿no? Nosotros intentamos no poner nuestra opinión ahí. Entonces, si para ella ha sido algo que ha sido mágico y que realmente para ella le da sentido, y bueno, que realmente yo escuchándolo, pues que también muchas veces digo, pues es que tiene toda la pinta, pues claro que sí. Y eso le da sentido a su duelo y a su experiencia. Y bueno, pues así es como, en este caso en concreto, ¿no? Para mí también, en momentos personales también, bueno, que te contaba antes en el cafelillo que nos hemos tomado, que bueno, mi padre cuando falleció fue un año difícil porque tuvo una experiencia, tuvo un ictus, y en ese recorrido de tiempo mi padre tuvo un sueño, bueno, ya lo cuento ya que estamos aquí, tuvo un sueño en el que soñaba con su madre que le decía que todavía no era el momento, y me lo contó en un momento. Mi padre, por su ictus, o sea, él ya no era capaz casi ni de hablar en ningún momento. Pero había como mínimos destellos todavía que le quedaban de él, y en uno de esos pues me contó esto, ¿no? Y tuvimos una charla, la verdad, que duraba poco tiempo, pero fue muy mágica, y que personalmente creo que él estaba pues entre un mundo y el otro, y yo le acompañé ahí dándole espacio a eso que él estaba viviendo, para que él entendiera lo que le estaba pasando. Y para mí fue un regalazo el poder escuchar eso, ¿no? Ahí, vamos a ir del más acá al más allá. Vale. Bueno, tú me has empezado preguntando. No vayamos tan pronto al más allá, porque sé que todo el mundo se va para el más allá y se queda ahí. No. Lo importante es el más acá, o por lo menos con lo que podemos lidiar.
tú como terapeuta y como persona que está acostumbrada a escuchar y a que la gente vaya poco a poco verbalizando y ayudando a abrazar a veces esos duelos que ni siquiera sabe cómo nombrar, ni sabe cómo enfrentarse, ¿por qué crees? Pues yo lo creo, sinceramente, que cada vez en este mundo donde nos comunicamos aparentemente tanto, cada vez tenemos menos recursos para afrontar ese dolor, ese duelo. ¿Es que quizás no le dedicamos el tiempo que el duelo necesita? Hombre, yo creo que vivimos en una sociedad donde intentamos, o sea, de alguna manera evitar el dolor. El dolor y el miedo y todo lo que sea emociones desagradables. Porque vivimos en una, bueno, no sé, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, en algo como muy de imagen, muy hedonista y como si lo uno fuera imposible de conciliar con lo otro. Y yo creo que eso, claro, pues todo lo que tenga que ver con la muerte forma parte de lo doloroso, del miedo, entonces ya como que ahí no queremos entrar, ¿no? Y hay una parte ahí, pero creo que por otro lado también hay una llamada que todos tenemos porque todos y todas tenemos la muerte que en algún momento nos tocará y también tenemos una parte que curiosa y que de alguna manera unos más y otros menos, cada uno a su manera tenemos cierta curiosidad por lo misterioso y lo que habrá después. Entonces de alguna también es como que eso nos incumbe, nos llama a todos y a todas. El tema del dolor, además que estás hablas mucho de ello a lo largo de decir los procesos que hacen los distintos personajes, para decir, oye, que estás enferma, que no lo vas a poder superar, cómo afronta ese momento donde te ves sin recursos, la hermana que de pronto todo su mundo de seguridades se le va y no sabe cómo. Básicamente hay toda una llamada, la niña que pierde a su madre por un suicidio y tiene que afrontar cosas que básicamente te obligan a eso que tú dices. Tenemos miedo a enfrentarnos a ese dolor, sobre todo al dolor emocional, porque nos traspasa. Sin embargo, si hay una enseñanza clara alrededor, en los distintos personajes, solamente hay una manera de evolucionar y es atravesando ese dolor. Es decir, muriendo también metafóricamente a esa estructura que eras ahí. Tú eso, con tus trabajos, con la experiencia, pues tú además tienes formación en Gestalt, formación en el SAT, donde se ha utilizado siempre mucho como terapia una serie, digamos, de ejercicios, de herramientas que te llevan a atravesar esa... bueno, de alguna manera, ¿no? Que ya no solo como terapeuta, sino, bueno, porque a mí siempre también me ha gustado todo lo que tiene que ver, bueno, pues con no solo con la muerte, sino con todo lo que tiene que ver con lo espiritual, las tradiciones también, bueno, yo qué sé, desde el budismo, la filosofía, ¿no? Y en realidad desde casi todas de lo que hablan es que de la transformación, para pasar a la transformación también hay como que atravesar todo eso, ¿no? De hecho, no sé, mira que traes tú esta chaqueta de Jung y me viene la frase de Jung que es como que a lo que resistes... ¿Cómo era? Espérate, ahora se me ha ido con los nervios. A lo que te resistes, persistes. Y lo que... gracias. Y lo que aceptas te transforma. Los nervios que... Y lo que no mata engorda. Bueno, y por ahí va la cosa, ¿no? Que si aceptas el dolor te transforma, claro. Y si te resistes, pues ahí estás como una rueda de hámster continua con el mismo tema o con los mismos temas de por vida, ¿no? Y que eso, bueno, pues una forma sintética también de lo que se trabaja en terapia, ¿no? De cómo te acompaño y cómo vamos a atravesar vivencias difíciles de la vida o lo que puedas estar tú necesitando para que pueda llegar a una transformación, una aceptación y pasar a otra cosa, ¿no? Y que no quedarnos ahí pipipín. Hay una cosa que aquí es muy importante y vamos a darle... Este es tu primer libro publicado. Te preguntaba antes, ¿de cuándo escribes? Y dices, desde hace mucho tiempo hacía diario. Quiero decir que aquí se nota toda esa experiencia de mujer que escribe diario. Ahí hay una cosa muy detallista de describir las cosas que están sucediendo, lo que hace uno, lo que coge el otro, cómo mira el de más allá. Y tú decides, en un momento determinado, decir, bueno, esto a lo mejor, esta historia que me está bullendo,
se puede convertir en un libro. Y entonces ya aparece uno de los facilitadores de esta historia, que es el señor Pablo Bujalance, que está ya con su taller de mundos posibles, ya lo está llevando a cabo. A Pablo lo conocéis todos y muchos de los que estáis aquí, si no deberíais conocerlo, compañero de prensa hasta que decidió dejar ese mundo de seguridad, de bueno, una mierda, porque esto de la prensa es una seguridad, es seguridad que te da morcilla, eso es lo único, y ponerse a compartir su conocimiento con los demás. Quiero que me digas, ¿cuál es tu experiencia, cómo llegas a él? ¿Cómo te atreves un poco, cómo saltas el temor de decir, hostia, esto lo voy a dar a conocer, quiero que me enseñe algunas herramientas y después le voy a decir a Pablo que me cuente lo contrario? Bueno, pues yo ya había empezado a escribir el libro, tenía ideas, pero claro, como nunca había escrito, decía, madre mía, esto es muy complicado, esto cómo se hace, ¿no? Y claro, me veía ahí como en una tarea muy farragosa y como que patinaba, ¿no? Una y otra vez y bueno, pues me vino la información de los talleres que hacía y primeramente me apunté a uno que había como generalista, que era de todos los estilos, y ahí es como que, vamos, me encantó porque además es como que se leían muchos libros, ¿no? Como, bueno, es que me los apuntaba todo y me hinché de comprar, fue uno de los años que más he leído en mi vida. Y a partir de ahí ya después hizo uno especializado en novelas y ya ahí fue cuando ya bueno, pues me tutorizó todo el libro y la verdad que fue muy, muy bonito el poder irlo escribiendo con él, algunas ideas que me daba, ¿no? Para también ordenar y claro, un montón de cosas, sobre todo de orden, ¿no? De cómo, también de cómo ayudar a generar esta cosa de la, ¿no? ¿Qué pasará? Exacto, eso es, sí. Claro, eso que dices tú cuando te lees un libro bueno es decir, ay Dios mío, que no quiero que se acabe, ¿no? Pues una cosa ahí de que esto cómo se hace, ¿no? Que enganchar un poco, ¿no? Ahí. Yo anoche estuve hasta las 3:30 de la mañana, pues, como esto funciona como funciona, pues me había leído 20 páginas y 4 cosas sueltas. Digo, yo tengo que llegar mañana con la lección aprendida, como buen muchacho. Pues sí. Y además es que es muy buen profesor porque además lo tengo que decir súper motivador. Que es que una cosa que como que todo el rato tienes la sensación de que eres como súper buena escritora y dices, Dios mío, eso no puede ser verdad, pero tiene una cosa de motivación. Claro, porque todo el mundo que llega a Pablo termina escribiendo un libro y dice, Pablo me ha dado la luz. Pablo, tú que das la luz a los demás y ayuda, cuéntame un poco cómo fue el proceso con Adela, porque supongo que mucha gente no te trae la historia que Adela te trae, ¿no? En absoluto. Claro. De hecho, cuando Adela me plantea el proyecto, lo primero que pienso es, esto es muy difícil. Yeah. Es muy difícil hacerlo bien. Y tú hablabas antes, ¿no? O sea, es difícil hacer esto una historia rigurosa, bien contada, que no suene a superchería, que no suene a cosa fácil, ¿no? O a cosa supersticiosa, sino darle un empaque y una forma de trabajo riguroso y de historia bien contada. Pero yo creo que la clave estaba justamente en que para contar esta historia así había que tener sensibilidad, saber hilar muy fino, tener mucho cariño por los personajes, darle a los personajes todo lo que pedían, pero a un nivel muy microscópico, ¿no? Y ahí Adela tenía valores de sobra, ¿no? Por el conocimiento que ella atesora y también por su sensibilidad y su manera de ver el mundo y de estar en el mundo, ¿no? Entonces ya está, sí, hubo que tomar algunas decisiones al principio, ella las tomó y ya está, y echó a andar y muy bien, y yo ya está, un lector feliz del trabajo que ella iba haciendo. Oye, hay una cosa que tú sabes, además, que normalmente los novatos cuando creemos que hay algo y que suena tal, se lo enseñas a tu pareja o a tu madre, ay, qué bonito, ay, niño, qué bien escribe, tú te lo crees, llega un momento y entonces viene el que ya es más leído y de pronto dice, esto no, claro. esto no. Y uno siente como si le estuvieran cortando los brazos, pero si esto ha salido de mi cabeza, esto se me ocurría a mí solo, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue el caso de Adela? Porque no lo sé, pero me da la sensación de que
Se entregó con bastante, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, con una recepción absolutamente abierta a todo lo que le sugería, entendiendo bien lo que según mi criterio podía funcionar o no. Y fíjate, quizá su caso era distinto. Ella tuvo que hacer un ejercicio de confianza, digamos, en sus posibilidades de contar esta historia, porque verdaderamente no era fácil. Y entonces ese ejercicio motivador por mi parte, al que ella se refería, claro, fue así porque entendí que sí, que la historia era posible contarla y que ella podía contarla. Entonces hubo que hacer ahí una carga motivacional importante y al mismo tiempo ser rigurosos y críticos, atendiendo a lo que funcionaba y a lo que no. Y no sé, muy bien, muy bien. Fue muy fácil trabajar con ella, por su talento, por la manera de mirar, por la manera de escribir. No fue para ella un trabajo fácil, porque insisto, esta no es una novela fácil de escribir para nadie, pero yo aprendí muchísimo y bueno, creo que ella también. Así que... Oye, como autor y también como persona leída y como ser humano, en definitiva. Sí. Porque tú, digamos que hay mucha gente que no toca estos terrenos precisamente por temor a pisar un fango que está demasiado pisado, que hay demasiado barro, o temas que uno no sabe realmente cómo definirse, porque parece que en el momento en que entra en esos terrenos de la espiritualidad, de lo innombrable, lo inefable, por un lado te salen los herederos de la Iglesia del Séptimo Adviento, los delirados de turno, no sé cuánto. Es complicado. Pero evidentemente, de alguna manera, habrá que hablar de lo que nos importa, ¿no? Y no solo dejarlo, y se murió, y fin, ¿no? O sea, ¿cómo lees tú todo eso? Porque nunca hemos hablado de muchas cosas, sí, es verdad, pero de esos temas nunca hemos hablado, ¿no? En estas cuestiones, y yo creo que al final la mayor parte de la gente tiene algún tipo de inquietud, independientemente de cuestiones de fe o lo que sea. Para mí el libro tiene un valor, y eso lo vi en el principio, desde que Adela empezó a escribirlo, que tú lo has expresado muy bien. Es un libro con mucha alegría. Y es esto, es un libro que tiene mucha alegría, tiene mucha luz, es una mirada muy esperanzadora. Es como una mano tendida a todo el mundo para decir, bueno, puede haber una historia detrás. Y eso lo podemos aplicar no solo a la cuestión de la muerte, y a lo mejor podemos decir que hay muchas maneras de estar muerto. Sí. Muchas maneras de darte por enterrado y por sepultado, ¿no? Y eso me parecía, desde luego, la manera más acertada de contar esto. Y creo que es lo más honesto. Es que si vas a contar algo así, si no lo haces desde esta esperanza o desde esta posibilidad, no tiene sentido hablar de esto, ¿no? Lo que hubo que decir desde el otro lado ya lo dijeron los existencialistas, ¿no? Si vas a abrir la puerta y volver a tocar esta cuestión, yo creo que, claro, lo que corresponde es hacerlo desde esta luz, ¿no? Desde esta, insisto, desde esta puerta abierta a la posibilidad. Así lo entendió ella desde el principio, y sí, yo vi claro que era la mejor manera de hacerlo. Entonces sí, yo como lector lo he disfrutado, pero también quiero decir una cosa, es un libro que se disfruta independientemente de lo que tú crees. Sí. O sea, tú puedes tener una postura escéptica, ¿no? O firmemente contraria a cualquier visión de posterioridad, pero igualmente lo vas a disfrutar, porque al final es un libro de gente que se ayuda, de gente que atiende a los problemas del otro y le da al otro las herramientas de que dispone para seguir adelante, ¿no? Y al final yo creo que ahí sí que nos encontramos todos, porque al final todos hemos necesitado en algún momento puntual esa mano que te dice, ¡hey, vamos para adelante! Y es un libro sobre esto, pero insisto, con rigor literario, bien contado, con decisiones, con años de trabajo para Adela hasta terminarla. O sea que insisto, con buena literatura podemos hablar de lo que sea y de esto también. Y Adela lo ha demostrado. Buena literatura, ha escuchado el profe, ¿eh? Joder, lo ha dicho él. Sí, hermano, sí. Bueno, se te está quitando ya un poco la giñaera. Bueno, estamos ahí estamos.
Adela, hay una cosa aquí que me llama la atención también en la novela, porque yo al principio digo, ¿esto dónde está? ¿Cuándo está? No dice estamos en el año tal, no lo dice en ningún momento, hasta hay un momento donde de pronto la pandilla de los jóvenes, de una de las protagonistas, Victoria, la niña que se le muere la madre, al principio se le suicida, ¿vale? Es un sitio de la pandilla, ¿qué ha pasado? Que se ha muerto Kurt Cobain. Dice, vale, año 94. Le decía que tiene una cosa muy interesante, que el libro está lleno de música. Y te preguntaba, Diego, me parece que tú has puesto... Y tú decías, sí, yo también. Aquí he hecho la pandilla que a mí me gusta, con los grupos que a mí me gustan, los Smashing Pumpkins, los Metallica... La pandilla ideal de adolescente. Oye, y hombre, digo, ya que voy a escribir mi libro, yo voy a escribir... Te pones la musiquita. Además, claro. sin tener que pagar derecho, porque ahí puedes poner Claro. las canciones y no viene nadie a cobrarte. Tú eras... ese grupillo que se ve... hablan de cosas profundas. ¿Tu pandilla también era de hablar de cosas profundas? Bueno, sí. ¿no? Yo tenía amigas, siempre he tenido amigas con las que he hablado de cosas profundas, sí, sí. Y los chicos, porque aquí no salen muchos chicos, pero los dos que salen, Nacho y Raúl, cada uno y tal, son un tipo de hombre que normalmente no nos solemos encontrar, es decir, escuchante, que ayuda, que tal. Está también el modelo del que le importa una mierda y va a lo suyo, también sale, pero eso dura poco. Pero has elegido también meter, aunque son las mujeres las que construyen la historia, claramente, pero meter a hombres activos, acompañantes, sensibles. ¿Dónde hay uno, no? Que levante la mano, ese tipo de cosas. No sé si es como una invocación. A decir, sí, un poquito, ¿no? Un poquito, claro. Hombre, pero vaya, claro, la cosa es un poco que yo también, que lo que quería era hablar de mujeres también, claro. ¿No? Porque también es como, bueno, pues las mujeres hemos estado silenciadas y ocultadas durante mucho tiempo y yo quería hacer una novela de mujeres. Yo llevo una semana de mujeres silenciadas que aquí no han parado de hablar. El primer día un amigo feminista, el otro mañana igual. Y oye, aquí las mujeres no se les silencia nunca. Ya lo verán ustedes que ahí se me ve el plumero, porque suelo tener una tendencia. Hay una cosa fundamental, creo, aquí, que se pone también la mano en una herida. La gente que se dedica a los cuidados, y hablo ya de manera profesional, es decir, gente sanitario, enfermero, médico, han ido viendo cómo poco a poco le están pasando los enfermos y los muertos por delante como un numerito. Venga, otro que hay. Y muchos de ellos se quejan, como aquí le pones el nombre a varios de ellos, de decir, no tenemos recursos. A veces la familia ni siquiera viene por aquí, los dejan allí. ¿Quién habla con estas personas cuando se están marchando? Y creo que esto además es una de las llamadas sociales más importantes que el libro hace. Es que la única manera, con enfermeros, con amigos, con más de no sé cuánto, es expresarlo, hablarlo. Hombre, para mí también, y creo que hoy en día también está bastante en actualidad, es que creo que, bueno, como está decolapsado el sistema sanitario, creo que es que los profesionales de la sanidad están súper estresados y que tampoco pueden hacer el trabajo que yo creo que ellos quisieran. Y yo creo que los que trabajan en la sanidad también hay una parte que es la que trabajo, o sea, la que cuento en el libro, que claro que hay una parte en la que hay muchos profesionales que se van distanciando de los pacientes y de la parte más humana también por todo el estrés que sufren. Porque claro, es como esto que se dice de que hay que cuidar a los que cuidan, pero es que ¿quién cuida a los enfermeros y a los médicos que están estresados? Claro. Incluso también a los psicólogos que están en la sanidad pública, porque los que están en la sanidad pública tienen también... Vamos, que yo tengo amigas que le hacen contratos de un mes y no saben al mes siguiente si van a trabajar o no. Y no saben si después los pacientes que van a tener lo van a seguir viendo, qué tipo de vínculo y qué tipo de trabajo van a hacer ahí una psicóloga. Pues vamos, lo único que puede hacer es bueno, pues hay mucha gente que se desconecta, claro, y se desconecta de los pacientes, pero por el maltrato del propio sistema, porque hay un maltrato institucional a los sanitarios. Y creo que además, precisamente,
no lo había casado, pero un poco que fue después el libro, empecé a escribirlo después del COVID, tanto rollo de salir a los balcones, aplaudí, pero después, ¿dónde está eso, no? En el día a día. Y que hoy en día, pues que todo lo... Bueno, que una conversación súper cotidiana, ¿no? Que no voy a pedir cita con el médico de cabecera y para cuando me dé, yo qué sé, igual ya se me ha quitado el dolor o me he muerto, yo qué sé, ¿no? Pues esta cosa que también es de actualidad, ¿no? Que bueno, pues que los que nos cuidan los pobres están igual o peor, vamos. Así que bueno, también eso lo quería reflejar. Y además una de las cosas que también sale en el libro, que fue una idea de Pablo, que como era la época del SIDA cuando se escribió el libro, ¿no? Pues me propuso de hablar de eso. Y una muy buena amiga mía que es profesora de la universidad, no ha podido venir hoy, que es Margarita Ortiz Tallo, ella me dijo que ella estuvo trabajando en eso cuando fue la época del SIDA, ¿no? Porque ella era más mayor. Y bueno, cuando se leyó el libro me dijo que, curiosamente, que cómo había yo sabido tanta información de esa época. Y yo le dije, pues la verdad que no tenía tanta información. Yo creo que también una parte del libro es como que quizás eso que tú has dicho de la sensibilidad, que tengo mucha capacidad de empatía y puedo ponerme también en lugares de los que describir cosas que aunque no he vivido, pero me imaginaba todo eso. Bueno, que aunque yo era pequeña, ¿no? Pero escuchaba historias típicas, ¿no? Ahí de rechazo social, y creo que eso también es como muy humano, de los miedos, ¿no? Que se mueven con la enfermedad y que pues también pasó un poco en el COVID, la verdad, que eso no lo había pensado hasta ahora, ¿no? De no me contagio, no me contagio, toda la locurilla que hubo en aquella época, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta decir, bueno, en parte yo estoy encantado de que ella esté aquí y que este libro sea bueno, porque yo llevo muchos años que quiero que sea mi último proyecto de vida tiene que ver con la muerte. Porque creo que hay que humanizar la muerte. La muerte es un concepto humano. Todo lo que ustedes piensan en la muerte es un concepto humano. A que ustedes no se ponen a llorar cuando la flor se marchita, deja, hecha una semilla, ¿a qué no se ponen a llorar por la flor? No, es un proceso. Y el proceso es todo. Y eso está contado, y eso lo sabe Pablo perfectamente, porque como decía Jung, el de los arquetipos, el de las mitologías, eso ya está contado desde siempre. Eso es el mito de la agricultura, el mito de Perséfone, Hades, venga para arriba, el eterno retorno, el yin yang, si lo tienen en todos lados. Que nosotros decidamos que a partir de un momento determinado eso es fin, es un problema nuestro. Por lo tanto, es un problema humano y es un problema conceptual. Y lo que no tiene ningún sentido es que la muerte, que es algo humano, esté tan deshumanizada como está actualmente. Todas las civilizaciones que en el mundo han sido se basan en su relación con la muerte. Todas, absolutamente todas. La nuestra se basa en su intento de no relación con la muerte. Es decir, no existe, somos capaces. ¿Cuáles han sido las últimas noticias así que han salido alrededor de la muerte? ¿Cuáles han sido? El mundo tecnológico promete la vida eterna virtual. Tú vas a poder hablar con una IA que se parece muchísimo a tu marido o a tu hijo y vas a poder estar hablando con él. ¿Ay, qué te pasa y tal? Porque no va a haber muerte. No va a haber muerte. Lo hemos conseguido. Los primeros días era como el ChatGPT, o sea que lo puede utilizar todo el mundo. Ya a partir de que lleve una semana hablando colgado con el marido que se murió, pues de pronto te dirán, si quieres seguir hablando, tantos Leurins. Y así seguiremos. Y seguiremos con esta cosa eterna. Entonces, hablemos de ello. Y hablemos, como decía Pablo, y yo corroboro, con sensibilidad. A mí me gustaría, porque todos ustedes conocéis a Adela, ¿no? La mayoría. Y no sé también si tienen... Hay aquí alguien, porque tú hablas aquí de la ECM, que son tan famosas, experiencias cercanas a la muerte. ¿Hay alguien aquí que haya tenido algo parecido? Veo ahí a alguien que hace así, pero que no levanta la mano. No. Oye, lo puedes compartir. Estamos, como dice, en un espacio de seguridad. ¿Sí? ¿Te atreverías? Venga. Sí, vamos a tener de todo hoy. Pero vente para acá, que te escuchemos, anda. Y te veamos que estás muy lejos y ya tenemos edad para tortícolis. No, yo lo dejo aquí.
Bueno, voy a intentar resumirlo. Yo tenía 16 años, teníamos una pandillita y fuimos por Almayate en el mes de mayo y me metí en el mar. Bueno, había muchas olas, no cuento lo de antes y tal, porque fue como una llamada, fue una cosa rara. Estábamos ya para tomarnos el arroz. Y miré al mar, digo, me había bañado antes y me fui lejos de la pandilla porque era el mes de mayo, no había casi nadie en la playa nada más que nosotros. Y una amiga, ¿dónde va? Digo, me voy a bañar. Se vino, menos mal que se vino ella. Yo me metí y nadé un poco, pero había resaca y aquello muy hondo y había un escalón total. Yo perdí el conocimiento y no sentí el agobio de que me parece ser que fue un corte de digestión. El agua estaba muy fría. Pero por la pandilla me sacaron. Bueno, estuve en Recu 14 días, pero cuando me sacaron, intentaron hacerme la respiración artificial y ahí sí recuperé un poquito. Pero volví a quedarme inconsciente. Entonces yo escuchaba de llorar, pero había una luz blanca, como una nube, con un bienestar que no tenía nada que ver con lo que aquí podemos vivir. Era un bienestar, algo. Y entonces yo escuchaba de llorar a uno de la pandilla, Carlanga, y yo decía, ¿qué habrá pasado tan gordo para que Carlanga llore así? Fíjate. Pero yo nunca podía pensar que era yo, que me había pasado algo a mí, porque yo estaba, bueno, una cosa indescriptible, ¿no? Desde entonces, pues, le perdí un poco el miedo a la muerte. Después, cuando ya empecé a recuperarme, estaba malísima. Cuando recobré el conocimiento, estaba malísima. Ellos dijeron eso, que me sacaron prácticamente muerta, amoratada, los labios morados. No se explicaban en el hospital cómo podía haber esperado que me sacaran, cómo pude. Total, que parece ser que cuando el agua estaba muy fría, pues aguantas mucho más el corazón y el cerebro, ¿sabes? Ahí hay un... Y entonces parece ser que después me dieron un poco esa explicación. Después también tuve otra experiencia. Mi padre se suicidó. Anda. Sí, y entonces pues fue muy súbito, en que cuando yo lo vi no estaba muerto todavía, eran las 9:30 cuando lo hizo, se tiró por el balcón, murió a las 2 de la tarde en el clínico, pero él ya aunque me miraba, no me volvió a hablar. Pero a los 2 o 3 días yo me quedé mal, bueno, yo de cama... hacía de comer para mi hijo, para mi madre y tal, y otra vez me acostaba. Pues estaba durmiendo un día la siesta y vino mi padre por el pasillo. Yo desde mi cama no veía el pasillo. Y entonces yo venía muy blanco, con una camiseta así de la que él tenía para estar en casa. Y digo, qué blanco está mi padre. Digo, claro, que está muerto. Normal que esté tan blanco. Digo, pero bueno, como mi padre no me da miedo. Se acercó a la cama, yo dormida, me apretaron fuerte, que yo me desperté sentada en la cama. Me sentaron. A lo mejor fue en sueño, no lo sé, pero a mí me dio una tranquilidad porque lo viví como una despedida. Claro. Como que ahora sí se había despedido. Claro. Entonces me dejó muy tranquila. Claro. Bueno, he tenido algunas más, pero no. Pero mira, un poco... Te las has llevado todas, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Dori. Bueno, mi madre, que ya murió con 96, estaba muy bien. De aquí, vamos, todo, a manejar el dinero, el euro, lo otro. Pero ya... últimamente pues decía, yo no sé, esta mujer vestida de blanco, para que ha venido aquí a mi cuarto, se ha sentado ahí, aquí quién a ver. Total, me asustaba, digo, mamá, como estaba muy bien. Bueno, pues un día estábamos viendo Harry Potter y se movían así los fantasmas y ella, que ya no estaba pendiente a la tele ni nada, hizo así. Se quedó mirando y dice, mira, ve cómo se mueven los que vienen aquí. No vea. Digo, madre mía. Sería una casualidad, pero no sé, hay algo que a mí... No sé, creo que hay algo. Bueno, Dori, muchas gracias. Un aplauso para Dori.
no voy a abrir esto a que todo el mundo cuente directamente esto, porque entonces yo quiero volver a Adela y a decir, ¿qué esperas del libro? Porque ahora ya está, ya es real, estaba un poquillo cagadilla, ya estás presentada, la gente te quiere, te abraza, te quiere mucho, está muy claro, y supongo que te la has ganado día a día antes de saber si eras buena escritora, como el señor Pablo y yo le corroboro, decimos. ¿Qué espera del libro ahora? Pues mira, un poco lo que acaba de pasar aquí, ¿no? Que de hecho ya me ha pasado, vaya, porque después de escribir el libro, algunas personas que me lo han comprado, ¿no? O sea, pues que al final esto abre la conversación para contar estas cosas, ¿no? Porque Dórica ha sido muy valiente a salir, pero bueno, estas cosas luego las terminas hablando con gente que por lo que sea sale la conversación y claro, el otro empieza a decir, pues a mí también me ha pasado esto, ¿no? Y tal. Y entonces el libro pues me ha pasado eso también, ¿no? Ya después, que de hecho ya me han entrado ganas de escribir más cosas a raíz de todas las cosas que me han contado. Y bueno, pues para mí eso era un poco el objetivo, ¿no? Como que el libro hiciera un poco como esa sugestión de poder plantearnos cosas, de poder hablarlas y de romper el silencio, el tabú de las cosas que nos han pasado, ¿no? Cada uno pues con sus historias, con sus creencias, desde un lado, desde el otro y poder hablarlo. Porque creo que hay una cosa que estaremos todos de acuerdo. Todo el que ha tenido una experiencia de muerte o cercana o a punto de morirse, o de alguien cuando era muy niño, alguien muy querido, valen animales también. Digo, si valen animales. O de alguien muy cercano, muy cercano a cierta edad, sabe que son las experiencias más importantes de la vida de uno. Y también sabe que si alguien que es importante se va y por lo que sea no ha tenido tiempo, ya nos veremos y tal, estamos solo así, pero sí, está hecho un coñazo, que te pones a hablar y tal, después se va, tú tienes un peso enorme en tu vida que te cuesta mucho trabajo eliminarlo. Así que hablemos con la gente, hablemos de estas cosas. No le hagan mucho caso, que digan, ay, que si eso eres, venga, lagarto. No pasa nada. Por hablar de la muerte no pasa nada. Y probablemente por afrontarla tampoco pasa nada. Se pierde un miedo absurdo a algo que vuelvo a insistir, que nos va a pasar absolutamente a todos. Y cuando le pasa a alguien a quien queremos mucho, pues nos da una pena inmensa y creemos que no. Pero aquí este libro nos recuerda que no, que hay muchas maneras de celebrar la vida y de celebrarla más allá también. Exista o no exista, ya sea eres transparente o haya ser el vestido de lagarterana, o sea, el orgullo gay todo el tiempo en una especie de Eurovisión del más allá. Sea como sea, todo eso es vida y todo eso forma parte de lo que somos nosotros. Como me han dicho que no... ¿Ve? Ya está ella haciéndolo. Ella es... Esta era el Caronte que te viene si ya ha terminado tu tiempo. Vete al otro lado. Ella es María Ángeles, la mujer que me soporta poquito. Yo no le dejo tampoco que me soporte demasiado. Y ahora toca el momento de que vengáis aquí o haga la firma y todo. Entonces, la última palabra la tienes tú. ¿Qué te gustaría decir, despedirte? Decir importante pues, sobre este libro. Mira, hoy lo pensaba porque de repente digo, mira que como ha sido casualidad y no casualidad la fecha del día de hoy, porque yo en un principio había dicho otra fecha, pero él no podía y al final me dijo, pues en esta semana tienes tantas fechas. Y dijo, pues ya que nos ponemos, vamos a ponernos el 31, que mejor día, ¿no? Pues no sé, hoy pensándolo digo, pues mira qué bonito sería como dedicárselo a, no sé, este día de hoy, ¿no? Este evento, pues a todas las personas que todos tenemos en el otro lado, ¿no? Como hacer un brindis desde la alegría, pues yo tengo agua, vosotros no tenéis nada, pero bueno. ¡Ole! ¡Ole! ¡Por los muertos! ¡Por los tuyos y por los nuestros! Un aplauso enorme a Adela García Molina. Gracias.